Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Hoy es jueves de análisis financiero. Estaremos abordando el tema las finanzas contra COVID. Está Pablo Reina con nosotros, nuestro analista financiero. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy, Bienvenido. muy buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Interesante, fíjate, llevamos prácticamente 1 año y medio en donde pues el COVID hizo mucho daño, sobre todo a las finanzas familiares. Estamos hablando que el año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 8.5 negativo, y en su punto más complicado, prácticamente se perdieron 12 millones de empleos, y fue por estas mismas fechas. Ahora, ¿qué ha sucedido un año después de que se mantuvo el pico más alto? El desempleo ha perdido menos dinamismo, en el sentido de que se han recuperado una buena parte de esos empleos, pero aún así estamos en un déficit de empleos. Y esto afectó principalmente a los ingresos de una familia. El 90% en una encuesta que se realizó manifiesta que sus ingresos se vieron disminuidos. Solamente para que te des una idea, había un hogar promedio, se mantenía sobre los 17,806 pesos en el 2018. Actualmente, al cierre del 2020, ese ingreso se redujo a 16,769, lo que significa una caída del 5.8%. ¿Qué pudo haber sucedido? Se cancelaron tiempos extras, no hubo ingresos adicionales, se recortaron muchas actividades que se tenían con motivo de generar un ingreso adicional, y todo eso fue mermando, sobre todo para lo que es el salario más bajo. Muy importante mencionar que el salario real del 2018 al 2020 solamente creció 1.2% en términos reales, más sin embargo, para la clase media alta, en el 2018 tenían un promedio mensual de casi 60,000 pesos, y esta se redujo a 54,427, lo que representa una caída del 9.2%. Y esto principalmente también se debió a que muchas empresas recontrataron, cortaron gente de confianza, que son los salarios mucho más altos, y pues todo eso fue mermando, sobre todo para la clase media alta, en cuanto a una reducción de los ingresos. Ahora, los estados que más ingresos perdieron: está Quintana Roo con un 23%, la Ciudad de México con un 20%, Baja California Sur con un 12.8%. Y los ingresos donde mayor se vieron beneficiados fueron Zacatecas con un 10%, Durango con un 7.7% y Oaxaca con un 7.1%, Michoacán con un 7%, pero ojo, no vayamos a pensar que estos estados fueron altamente productivos, que la pandemia no les pegó y que la economía estaba muy exitosa, sino que aquí depende mucho de las remesas que estuvieron mandando los nacionales directamente hacia México. Entonces, ese nivel de ingresos se ve reflejado en un saldo positivo, pero producto de envío de fondos, porque hay que recordar que en Estados Unidos se aplicó un programa de reembolso de impuestos, se les daba, llegaban hasta $1,200 por persona para que generaran compra. Entonces, todas estas actividades generaron que la economía norteamericana se siguiera moviendo, se hubiera activado, y los connacionales seguían mandando dinero. Ahora, en cuanto a los ingresos por nivel socioeconómico, perdón, de nivel educativo, el nivel posgrado perdió un 26% su nivel de ingresos. Si tienes un posgrado, ahora las contrataciones son un 26% más bajo que lo normal. Las personas que tenían solamente educación primaria, esto logró incrementarse hasta en un 15%, pero no son salarios fijos o salarios donde tú tengas una planta, son eventuales, se te contrata por un periodo determinado y se termina, entonces no tienen una certeza o seguridad de que puedan vivir básicamente estables. En cuanto a los sectores urbanos, cayó 8% y el sector rural subió 3.8%. Así que, a final de cuentas, en resumido análisis, los ingresos con respecto de la pandemia hacia ahorita han tenido una pérdida de poder adquisitivo. Las personas no están en condiciones de mantener prácticamente el mismo ritmo de compra, lo que significa que por más que tratamos de venderle a alguien que no tiene dinero,
o que no ingresa, y existe mucho la incertidumbre de que no tengo garantía de que si me gasto el dinero, viene alguna contagio, alguna enfermedad, no tenga el capital para poderme mantener. Tremendo, tremendo, Pablo. Y también se reflejan quizás las transferencias directas que ha estado haciendo el gobierno, sobre todo a través de los programas sociales a los deciles más bajos de ingreso, de población, perdón. Sí, Y este tema de la pandemia, pues también ha incrementado de manera brutal lo que las personas han gastado en salud sí. con el Ha habido mucha compra en materia de salud. Muchas veces, acuérdate que hubo un momento en que se saturaron los hospitales COVID y muchas personas tuvieron la necesidad de direccionarse hacia un hospital en donde los hospitales privados te cobraban solamente, tenías que dejar un depósito de $500,000. Acá en esta zona se dio ese caso en garantía por lo que se hacía el trámite del seguro para poderte reembolsar el tema de la hospitalización vía COVID. También es muy importante mencionar que los costos oscilaron entre 200 hasta 1,5 millones de una persona en el sector privado para irte a hospitalizar ahora sí que a un hospital para mantenerte entubado, mantenerte oxigenado. Pues todos esos costos muchas veces hubo personas que no tenían el seguro y tuvieron que reembolsar, tuvieron que soltar todo ese dinero o inclusive esperar a un reembolso por parte de la aseguradora, porque eso fue algo que les pegó muy fuerte a las aseguradoras que no tenían contemplado tanto paciente de COVID. Y ya estaremos viendo ahí los números de las aseguradoras de la cantidad que se pagó. Entonces, es muy importante que volvamos a retomar el tema del consumo. Es muy importante que la gente consuma local, consuma doméstico, consuma productos hechos en la zona para poder reactivar, porque si nos quedamos de la manera en que estamos, muy difícilmente va a empezar a subir ahora sí que la economía. La economía se encuentra ahorita en una situación en donde el equilibrio entre la salud y la preapertura es muy complicado. Y tenemos que prácticamente empezar a crear conciencia de que tenemos que estar vacunados. Aquí en Tamaulipas ya se habla del tema de la famosa certificación COVID, de una vez que te pusieron las dos vacunas, para poder accesar, se va a hacer obligatorio, para poder accesar a algún cine, algún restaurante, algún centro comercial, debes de portar ese gafet, esa constancia donde tú ya te vacunaste. Esto como medida prácticamente de seguridad. Así lo estamos viendo nosotros. Está bien porque de repente hay un porcentaje muy alto de gente y sobre todo jóvenes que no se quieren vacunar y eso es bastante complicado. En el dato que tenemos acá en Tamaulipas es que el número de contagios, ahorita estamos al 70-80% de contagios, pero esos contagios de saturación de los hospitales, esos contagios son jóvenes, que durante el periodo electoral, pues ahora sí que anduvieron como chivitos corriendo por todos lados, ni quien les dijera nada, y que decía, había un meme acá en Tamaulipas que decía, oigan, y si hacemos, va a haber semáforo verde en la elección del sábado, el domingo, dije, no, pues no tiene nada que ver, es que cuando hay elección hay semáforo verde, todo el mundo salimos. Entonces, quieren justificar ese tema. Pues mira, yo veo en este tema de lo que pasó con los salarios en el COVID, que le pegó durísimo, durísimo a la clase media, más o menos es como un Sí. 10% que bajaron. Ujú. Sí se notan las transferencias, que incrementan las transferencias de ingreso que tuvieron pues las clases más pobres, pero esas son las transferencias directas, uno por programas sociales seguramente y otro, Sí, como lo mencionas, por las remesas, porque en los estados donde se reportan Zacatecas, que como lo mencionaste, pues son los estados que más ingresan porque son los estados que tienen más, son los expulsores más grandes, ¿no? Guanajuato también, sí. aunque Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, eh, los que tienen esa característica con la migración. El gasto, incrementan el gasto en salud, pero también baja el gasto en educación, triste, porque Desafortunadamente no se están inscribiendo los jóvenes.
van a tener una educación de muy baja calidad. Las universidades que están mandando, por ejemplo, a los alumnos en línea, por más que intentan incorporarlos, por más que intentan vincularlos directamente a la educación, el joven no está acostumbrado a tomar una clase en línea. Decía por ahí una maestra que cuando veían que los alumnos no estaban acudiendo a, a tomar las clases, le llamaban a los papás y los papás jamás te contestaban, pero que el día de la graduación llegaron hasta con globos, canastas, ositos, de todo, y decía que dijo la maestra, qué vergüenza, no preocuparse por la educación de sus hijos, pero sí preocuparse cómo me voy a ver o cómo me voy a lucir en una graduación cuando el hijo no aprende absolutamente. Fíjate, sí, esa parte está, pues, triste, como dice la maestra, aunque luego los papás, como los ven encerrados, seguramente, pues, en clase, pues, les da gusto ese tema también, pero veo como no veo yo que vaya a cambiar la dinámica, con la pandemia, la dinámica económica, o sea, que va a seguir cayendo, seguramente los salarios se van a seguir precarizando, sobre todo en la clase media, es la que está recibiendo el golpe más Y duro. aquí el Y problema son los rebrotes, o sea, no hemos podido romper esa cadena en donde disminuyas o controles o tengas una cultura de salud importante para poder equilibrarte. Entonces, mientras no exista esa cultura y no exista la conciencia, digo, ayer salieron otros memes acá en Tamaulipas, porque se están vacunando de 8 a 35 años de edad, 39, y fue un boom, porque muchos jóvenes ya vieron que muchos amigos ya fallecieron. De hecho, aquí en Matamoros tenemos entre 1 y 2 jóvenes que mueren promedio diario y el 80-90% de los jóvenes están hospitalizados. Pues como que creó un poquito más de conciencia, pero nos llamó mucho la atención que en Reynosa las filas eran hasta de 5 kilómetros formados, pero los primeros en formarse, no te imaginas, fueron las mamás. Y fueron a entrevistar a una mamá y le decían, oiga, ¿y su hijo? No, pues él está en la casa. Pero no, moviéndose la fila y abriendo, él ya viene para acá para que él tome mi lugar. Y decíamos, hijo, qué sentido de responsabilidad del joven, permitiendo que la mamá, una señora grande, esté en una sillita toda la noche esperando para que el hijo nomás venga a cambiar el lugar. O sea, oye, ahí estamos midiendo la cultura y el grado de importancia que le dan a la vacuna y a la familia. pues sí, pues aquí, llegamos al final del tiempo, Pablo, pero ya escuchamos a Pablo Reina, estos datos que nos presenta de lo que ha pasado con las finanzas, con los ingresos en estos tiempos del COVID, las recomendaciones para repensar las finanzas personales e ir por lo importante, a seguirse Sí, cuidando y a pensar desde la parte del gobierno en las políticas públicas que garanticen, pues, la seguridad sanitaria de la población para seguir ejerciendo tanto la parte económica como el resto de las actividades que permiten la viabilidad y el desarrollo de una comunidad. Muchas gracias, Pablo, gracias por a ti, saludos a todos allá en Baja California. hasta pronto. Hasta Nos vamos pronto. a corte comercial. Agradecemos que nos siga escuchando aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, y La Chula en San Quintín en 98.3.